Hola, hola, buenas noches a todos los que se están conectando ya. Vamos a comenzar un nuevo live, en esta oportunidad con nuestro amigo Daniel Nicolak. Vamos a ir buscando a Daniel para esperar que nuestro amigo Daniel se conecte. Daniel, estamos esperando que se conecte nuestro amigo Daniel Nicolak. Estamos haciendo ya el contacto con él. Vamos a ver, hasta ahora no aparece Daniel. Voy a esperar que Daniel nos acepte para tener esta charla de fútbol con uno de los metas más importantes de la historia del fútbol venezolano. Aquí está nuestro amigo Daniel Nicolak. Dani, ¿me escuchas bien? Perfectamente, Tomás, ¿Cómo perfectamente. estás? Bueno, aquí ya, descansado, descansado. ¿Cuánto llevamos ya descansando? Bueno, ya nos toca un mes más. Bueno, Daniel, No, antes no, que nada pero agradecerte por la amabilidad de haber aceptado esta invitación para charlar de fútbol, del ayer, del hoy y de lo que es la vida hoy por hoy de Daniel Nicola. Poca gente lo sabe que tienes un proyecto muy bonito con la creación de este Marítimo Miranda. ¿Qué te parece si empezamos con él para que nos cuentes un poco? bueno, no, entonces no hay tanto descanso, porque me ha tocado, eh, ¿cómo se llama? Completar algunas cosas allá en la cancha, en la parte de las instalaciones de lo que es la escuela del equipo, del Marítimo, ¿verdad? Y bueno, gracias que está Carlos Perdomo allá abajo, que es el gerente de este proyecto enorme, y que sin él pues no se pudiera hacer absolutamente nada, porque uno sabe unas cosas y hay otras personas que saben sobre otras, ¿no? Tú puedes saber mucho de deporte, de formación, del fútbol, experiencia, pero siempre tienes que tener a alguien que sepa lo que es administración, gerencia, proyecto, todo eso. Entonces, bueno, definitivamente esa persona, Carlos Perdomo, me ha ayudado mucho, es una persona que vive en Guatire y es el que ha plasmado la idea en sí. Estamos trabajando en eso, ya tenemos habilitadas la cancha que es prácticamente el campo completo, la grande de fútbol 11. Tenemos las canchas de entrenamiento, que es una cancha de 80 por 50. Tenemos una cancha de 35 por 25 y esa de 80 por 50 se divide en dos de 50 por 35 para hacer fútbol 7 también, que es lo que creo que es el cambio obligado que tenemos que hacer en el fútbol nacional. Y me queda entonces el espacio, lo que es la sede social, camerino, gimnasio, restaurante, o sea, en el club en sí. Daniel, te apasiona mucho la formación, ¿no? Desde que te conozco, desde aquella, hace bastante tiempo, no la primera entrevista que te hice cuando tenía Gol Tinto, sino la que te hice para el libro, ya me hablabas mucho de lo que era la formación, te apasiona bastante, ¿no? La enseñanza a lo que van a ser las futuras promesas de nuestro fútbol. Pienso que ahí está la respuesta a la pregunta que se hace en los 30 millones de ciudadanos venezolanos que por qué no hemos ido al mundial. Pienso que ahí está la respuesta, en la formación. Nos hemos equivocado y nos seguimos equivocando porque seguimos haciendo las mismas cosas y pidiendo unos resultados diferentes. Definitivamente la formación es donde está el problema y no vamos a ir al mundial hasta que no logremos cambiar la mentalidad de todos. Estoy hablando de directivos, representantes, niños, entrenadores, medios de comunicación, presidentes de asociaciones, presidentes de seccionales de entrenadores de cada asociación. No, eso no va a cambiar hasta que no vayamos directo al punto que es el que está fallando, que es la formación del atleta, del dirigente, del entrenador, del fanático, del representante, de todo.
Daniel, ¿y crees que después de tantos intentos el dirigente venezolano cambie un poco su mentalidad? Cada uno tiene que hacer su trabajo. Cada uno tiene que hacer su trabajo. Hay gente buena que definitivamente en un momento tira la toalla porque ve que no hay llegada, pero es culpa de nosotros porque vamos a poner este tema. Yo debería ir al presidente de la Asociación del Estado Miranda y decirle, bueno, mira, vamos a poner al presidente de la seccional de entrenadores un director técnico o un entrenador que sea a nivel nacional. Vamos a un árbitro pro, que sea el presidente de la seccional de la Asociación de Miranda, un árbitro pro, ¿verdad? El jugador masculino y femenino de la Asociación de Miranda tiene que ser un representante pro de esa asociación. ¿Qué pasa? Ahí en ese momento y con credenciales para trabajar en organización. No podemos seguir, por lo menos el presidente de una asociación no puede ser el que lleve todo el parámetro de los árbitros de esa asociación. Voy a poner la de Miranda, el ejemplo. Larry, aunque intenta trabajar, hemos intentado hacer torneos ahí en Miranda. Lo que pasa es que Estado Miranda es el más grande que hay, para zona costera, los valles y los altos mirandinos y región capital, ¿no? Es bastante difícil, pero por lo menos un entrenador a nivel nacional debería ser el presidente de la seccional de entrenadores de la Asociación de Miranda. Un presidente a nivel nacional, categoría nacional, debería ser el presidente de la seccional de entrenadores de Distrito Federal, y así en todas las asociaciones. Asimismo en los árbitros. Entonces nosotros ahí atacamos directamente la formación. ¿Por qué? Porque hago todo lo que son, todo el tema de formación de árbitros en cada asociación, todo el tema de formación de entrenadores en cada asociación, todo el tema, y así voy. Hago las asociaciones de futbolistas en cada asociación, entonces voy desmembrando y es mucho más fácil de organizar y controlar todo ese enjambre que no se ha podido solucionar. ¿Qué pasa? El riesgo de la federación es que cuando vengan las elecciones, como votarían esos entrenadores, votarían esos árbitros, votarían, me explico, esos jugadores, la federación no tendría en ese momento el apoyo total, sino el de cada criterio de cada uno de los representantes que esté en ese departamento. Hablámoslo así. Otra cosa, Daniel, que antes de entrar en historia, en presente, de lo que es este tema de la formación, ¿no? Hoy por hoy ha crecido mucho, ¿no? El tema y el concepto de lo que es el entrenador venezolano en cuanto a la formación y en cuanto a la capacitación de ese talento. Pero hay algo que veo en Sudamérica que me preocupa mucho y ahí es donde Europa nos saca mucha ventaja, ¿no? Que es el tema de todo quererlo para allá. Y lo vemos en los torneos que hemos tenido en el último tiempo, en los últimos 20 años a nivel profesional. Estoy hablando de Sudamérica, del torneo Apertura, del torneo Clausura, en donde hablas de un proyecto, un entrenador y a los 3 partidos es votado. Lastimosamente, pienso que también ha fallado un poco ahí el proceso de formación porque se trata de aligerar un poquito ese proceso cognitivo que es el niño en cuanto a su enseñanza. Todos no aprenden de la misma manera. Y hay muchos casos en donde el niño se ve presionado y no disfruta y aparta la disciplina un poco. No sé si compartes conmigo esto. Perfectamente. Hay un problema grave en formación. Ahora vamos a entrar en este tema. O sea, ojo, ese es para mi concepto y para mostrar ese proyecto a la federación. ¿Correcto? En este momento todos los equipos de fútbol profesional andan buscando jugadores de 14, 15 años por diferentes sitios, ¿verdad? Para ser campeón en la sub-15, en la sub-17, en la sub-19. Perfecto. Pero ¿qué pasa? No, están inscribiendo a los niños en los equipos, no en las escuelas de formación, en la escuela de tecnificación, que es lo que ahí es donde estoy apuntando en este momento, ¿no? Voy a poner mi metodología, mi planificación y mi plan de trabajo para lo que va a ser el Marítimo, que tiene un punto de inscripción en tercera división, ¿correcto? Okay. Entonces, tengo una cantidad de niños en la región de Guarenas, Guatire, porque considero
primero que nada, ahí desapareció el Marítimo y ahí lo voy a renacer. Esa es la filosofía, por eso lo llamo Escuela Virgen del Fátima Marítimo de Miranda. Bueno, Virgen yo del no Fátima porque diría, estamos en el, Daniel, yo no diría ¿ah? que desapareció, yo diría que lo desaparecieron, lastimosamente. Es el único equipo que desaparecieron. Todos los demás renunciaron. A Marítimo lo desaparecieron. A Marítimo no lo pueden meter en que quebró o no. A Marítimo lo desaparecieron, pero va a renacer ahí. Bueno, perfecto. Vamos por el tema. Por lo menos nosotros armamos un equipo en cada una de las categorías. Ese es el equipo nuestro. Pero nosotros tenemos una escuela en cada una de las categorías. El niño se inscribe en la escuela de tecnificación. ¿Correcto? Okay. Ahí tú haces todo tu trabajo de formación del niño. Que el niño cuando tenga 12, 13, 14 años, ya el niño sepa lo que es un control orientado, ¿verdad? Sepa lo que lo que es circular el balón, lo que es una vacunación defensiva, lo que son todos los conceptos. Ya a los 13, 14 años el niño técnicamente tiene que ser un malabarista. No necesariamente un malabarista va a ser un futbolista, pero un futbolista tiene que ser un malabarista, técnicamente tiene que ser un superdotado y tienes que entrenarlo. Tienes que agarrar una pared y golpear 1000 veces ese balón contra la pared, controlarlo, que el balón te quede a 20 centímetros cuando lo controlas, cuando lo llevas en conducción, tiene que estar el balón pegado al pie. Llegan los jugadores de futbolistas profesionales sin esos fundamentos bien definidos, que tienes que hasta trabajarlos en el equipo profesional. Lógicamente, a nivel físico, después tú tapas los errores. Como yo siempre he dicho, el entrenador del primer equipo es lo más fácil que hay. Ser entrenador del fútbol profesional es lo más fácil que hay. Porque tú dices, dame este jugador, págale a este, lo juntaste, no te rindió, lo sacaste, metiste a otro y ya. Ahora, en esa escuela de formación es donde deben estar los mejores entrenadores, los mejores pagados, aunque en todas partes del mundo eso no está funcionando. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que tú tengas 20 años de carrera profesional, después te preparas como entrenador y te quieran dar un sueldo de miseria para la formación de un niño que es el que va a costar, entre comillas, 2 millones, 3 millones de euros? Y tú le quieres pagar a ese formador, prácticamente que el formador te diga, no, yo quiero trabajar gratis aquí. Es ahí donde está el problema y resulta que ese es el que te va a sacar el jugador que vas a vender o te va a hacer campeón en tu institución, ¿no? Entonces, ese tema debe cambiar absolutamente. Los mejores deben estar en la categoría de formación. ¿Por qué? Uno que quiera ser entrenador, si no jugó al fútbol, ¿cómo le enseña a un niño a controlar un balón con el pecho? ¿Cómo le enseña a un niño a despejar un balón con destino? ¿Cómo le enseña a un niño un control orientado? No lo puede enseñar, quieras o no, puede ser un entrenador de tribuna, papá, pero es imposible que seas un formador en las categorías de fútbol base. Y ahí es donde hemos fallado. Repito, tú te vas a Colombia y te consigues entonces a un Willington Ortiz entrenando categorías de 15 y 16 años. Willington Ortiz, el mejor jugador para mí de la historia del fútbol colombiano. Entonces, ¿por qué? Porque ese sí va a enseñar. Es igual que tú agarras a Ever Mark y digas, vamos a entrenar, tú entréname a los delanteros de 13, 14 años. Y ese niño se prepara para eso. Es ahí donde creo. ¿Y por qué no está sucediendo eso? Porque en Venezuela somos equipos, no somos clubes. Si fuéramos clubes, tú te mantienes en tu club y vas a la parte de formación y te dedicas a formar a esa cantera de jugadores que vienen contigo. Tienes que hacer tu torneo interno dentro del club. Tú tienes que tener 600, 700 niños dentro del club. ¿Por qué? Porque tú ahí dentro haces tu torneo interno y vas masificando, porque tú tienes un solo equipo que te representa en el torneo más importante de cada categoría a nivel nacional o a nivel regional. Por lo menos tiene que haber un muy buen torneo en el estado de Miranda, pero uno solo, avalado por la asociación. Y todos los demás torneos tienen que ser internos de tu club o hacer unos de menores categorías entre todos los clubes que estén en esa asociación, inscrito en esa asociación o en ese estado. Y tú nivelas, porque no puede ser que tú te consigas un equipo y pierde 15-0 de esa misma categoría con otro equipo. Eso no puede suceder, no debe suceder. Eso es frustrante para cualquiera, ¿no? Entonces tiene que cambiar, toda esa estructura tiene que cambiar.
Daniel, Y eso va directamente, hace unos meses vi un documental de lo que es la historia de la Liga Española y hablaban de la evolución que ha tenido el puesto de portero. Y en él hablaba Juan Carlos Unzúe. Para muchos quizás un desconocido, fue el portero suplente de Zubizarreta en muchos años en la era del Barcelona y hoy es uno de los asistentes que tuvo Luis Enrique en su etapa como entrenador. Te pregunto a ti, quiero que me detalles todo lo que ha evolucionado el puesto de arquero y quién mejor que tú para decirlo. ¿Qué necesita hoy uno de estos chamos para vías de saltar al profesional, para destacarse, para tener como, me imagino muchos tienen como referente a Wilker, pero háblame un poquito de toda esa evolución que ha tenido un puesto que tú marcaste en el fútbol venezolano como el de guardameta? sí, a mí me tocó la etapa de transición. Esa etapa que el defensor cortaba un balón, nos lo devolvía, nos apretaba y nosotros pum, lo agarrábamos con la mano y chao, se acabó el problema. Esa era nuestra época, pero me tocó junto a Baena, Golindano, esa generación, Angelucci, quizás Vicente Vega también, a los últimos años le tocó cambiar ese chip, ¿no? Franco Faciana, estoy nombrando todos los grandes arqueros de este país que le tocó justo la etapa de transición. Sí nos costó muchísimo porque nosotros éramos los jugadores que no salíamos de unas academias, salíamos eh, de aquella generación que llegabas del liceo, del colegio, tirabas el bulto en la casa, comías y te ibas a la cancha que estaba más cerca. Y ahí se iban sumando todos los niños y estabas todo el día entrenando. No había nadie que te formara, ¿no? Menos como arquero también. Entonces, los más malos éramos los que íbamos para el arco, vamos a hablarlo así, clarito. Los que no le sabíamos ni siquiera le sabíamos pegar la pelota al balón. Quizás éramos los más altos, nos metían de defensores, ¿verdad? Pero como teníamos problemas técnicos bastante fuertes, vamos para el arco, ¿no? Después nos toca esa transición, nos empezaron a regresar balones, ¿ya? Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con este cachicamo que salta tanto, ¿no? Ya no lo podemos agarrar con las manos, hay que dominarlo y te vienen a apretar y a dónde le pegas. Entonces, cambió totalmente el trabajo del preparador de porteros. Ahí aparece prácticamente el puesto o la profesión de preparador de porteros porque tienes que trabajarlo como un futbolista y en este momento el que tenga el guardameta que mejor técnica posea, vas a jugar con 11 jugadores. El resto va a jugar con 10. ¿Por qué? Un buen arquero controla un balón y da un buen pase de 40 a 50 metros al pie de un compañero, o sigue circular el balón, o puede dar un pase entre líneas entre el delantero que viene a apretarte al contención del jugador, ¿no? Aunque por el centro no se juega, pero tienes la condición y la técnica para hacerlo. Definitivamente, para mí en este momento, Reni Vega es el ícono de esa estructura de cambio, ¿verdad? Quizás Dudamel ya empezaba, pero el Reni es el que más técnica tenía a nivel podal, pues, hablando de técnica de futbolista, ¿cierto? Pero habíamos otros que le pegábamos con la uña, Baez y yo le pegábamos con la uña. Después tuvimos que ir aprendiendo el tema, ¿no? Pero definitivamente Baker Velázquez también es un gran arquero, era un arquero que en las categorías menores entrenaba con nosotros. Yo ya me tocaba, cuando yo llegué a Caracas, lo primero que llegué fue como preparador de portero, venía de ser asistente de Farías, de Marcos Matías Minero. Llego al Caracas y San Vicente me da la oportunidad, bueno, Nico, empieza como preparador de portero, aunque ya estaba, aunque mi cuestión lo que yo quería es ser técnico, ¿no? Pero bueno, me dediqué a todos los porteros del equipo, desde de la categoría más pequeña hasta la profesional, ¿ok? Y ahí había una cantidad de porteros, pero ya entonces nos trabajábamos como jugadores de campo, y había 1 o 2 sesiones que sí ya se trabajaba lo específico del arquero. Pero definitivamente es un gran cambio, creo que fue muy bueno, y ahora es prácticamente es la, ¿cómo te digo? Es una de los puestos de cuerpo técnico más importantes dentro de lo que es la carrera de fútbol.
Daniel, ¿qué referente tuviste en el arco? Más allá de lo que O te llevara demasiado. a ser portero, pero ¿algún referente tuviste al inicio de tu carrera? Sí, definitivamente, yo soy de un barrio que se llama Los Olivos en Guayana, donde Eustorgio Brazoduro Sánchez era jugador del Deportivo Italia y fue ¿cómo te llama? El portero titular en la selección que fue a las Olimpiadas y al Preolímpico en Colombia. Él jugaba con el Deportivo Italia, ¿no? Vivía, ¿qué te digo? Una vereda al lado de la mía. Y ahí vivía también Carlos Boada, otro que fue arquero en Mineros de Guayana. Vivíamos también todos juntos. Los dos hermanos de Eustorgio Sánchez también eran arqueros. Ahí salió Pedro también, que era un arquero de fútbol sala. Y otro era Hilacio da Silva, que era el mejor portero en aquella época en Guayana, porque en Guayana no había fútbol profesional, había solo fútbol amateur. Hilacio da Silva quizás era el mejor, uno de los mejores porteros que había de la zona. Ese fue el primero que lo vi cuando tenía, ¿qué? 11, 12 años, pero el que realmente me ayuda y me regala los primeros guantes que tengo cuando viene de las Olimpiadas es Eustorgio Sánchez. Y me dice, bueno, Nico, tú eres el próximo, toma, papá, y ahí empezó y creo que ese es la persona que te lleva a lo que después eres. Después te consigues aquella cantidad de personas que te ayudan, que uno quisiera agradecer desde Alex García, el hermano de Radamel, el tío de Falcao, eh, que cuando regresé a Minero, él me ayudó muchísimo en los trabajos, cosas que yo no conocía. El Paraguas Jiménez me ayudó muchísimo también en Italchacao. William Suárez, creo que fue el antes y el después de la preparación de arqueros en Venezuela, porque se fue a Colombia, se preparó. Y ya al final de mi carrera llego yo a Táchira y él me ayuda en muchísimas cosas, a pesar de que ya estaba en etapa de retiro, estaba aprendiendo cosas. Eh, Hay una cantidad, Franco Faciana, Baena, por supuesto, compartí demasiado con la selección con César, el mismo Vicente Vega, cuando fuimos a Copa América, que era Vicente Vega, Baena y yo, era ese monstruo, un muchacho, y estar al lado de alguien de la jerarquía de Vicente, ¿verdad? No pudiera decir, no pudiera decir, lo seguía por lo que medio uno veía en Guayana, porque Guayana no estaba metido en fútbol profesional, ¿verdad? Claro, Pulpo, después vi también las goleadas que les hacían a Venezuela, pero sin embargo veía las actuaciones de esos arqueros como Pulpo Colmenares, todos ellos, pero al verlos atajar, a pesar de la cantidad de goles, tú decías, es increíble lo que hacen, ¿no? Pero el que me lleva a la profesión es Eustorgio Brazoduro Sánchez. Daniel, yo creo que tú eres uno de los jugadores no voy a hablar de la historia del fútbol venezolano, voy a atreverme a decir de la historia del fútbol mundial. En cuanto a récords, tú debutas en la selección antes de debutar en el profesional, si mal no recuerdo. Una vez, aquel famoso partido, un amistoso en el Farid Richard ante Cuba, año 81, y después se da tu llegada al fútbol profesional con Minero, después Atlético San Cristóbal. Cuéntame de esa llegada, a cómo se te da esa oportunidad de ir a la selección sin ser jugador del fútbol profesional, una primera división. Y también otra cosa, tú eres de los contados nombres que puedo decir, epa, yo salí campeón con la selección de Venezuela, en los centroamericanos de La Habana en el año 82. Sí, el tema inicia que somos campeones juveniles con Bolívar en el 79 y hay un acercamiento del Carabobo Fútbol Club en ese momento para que de ahí me fuera a jugar al Carabobo. Estaba en ese equipo también un juvenil chileno que se llamaba Richard Moforte, ¿verdad? Y hicimos una buena amistad ahí. Cuando yo regreso a Guayana, me tratan de llamar, pero cuando intento ir, lastimosamente muere mi hermana en un accidente de tránsito y en ese momento todavía era menor, había cumplido 18 años en ese momento, no voy a Carabobo. Me quedo en Bolívar y vamos al Nacional que se ejecuta ya en Bolívar, los nacionales juveniles, quedamos campeón
En ese nacional, por Mérida estaba René Torres, por Portuguesa estaba Ernesto Chacón, Pedro Barco, Baena, Fósforo Cedeño por Distrito, Roberto Freitas por Bolívar, o sea, una generación increíble de jugadores nacidos en 60 y 61, ¿no? Y 60 y 61, sí. Entonces, de ahí los técnicos de distritos eran precisamente Plasencia y Pepito Hernández, que son los que digo que me sacan de Guayana y prácticamente me llevan al fútbol. Prácticamente me convocaron a una selección juvenil, no pude ir porque nosotros habíamos nacido, tenían que ser nacidos después de agosto, y Baena y yo habíamos nacido en enero y mayo, no pudimos ir a esa selección, ¿no? Pero ya entonces Plasencia empieza a llamarme a la selección de los bolivarianos, y ahí viene la convocatoria a ese partido contra Cuba en Barquisimeto, y me toca jugar contra Cuba. Ganamos 1-0, todos los balones me rebotaban, pero Pedro Acosta se puso al lado mío y lo que hacía era despejar los balones que rebotaban. Claro, no era lo mismo un entrenamiento de juvenil de Guayana a un equipo profesional, pero prácticamente ese fue el debut mío en la selección, en el año 81 exactamente en Barquisimeto. Y lo que te decía, esos centroamericanos también con el profe Plasencia, aquella famosa final ante México, el gol de Cherry Gamboa o de Bernardo, la jugada de Cherry por ahí, me escapa ahorita, de Bernardo, el gol de Bernardo. Y todo lo que se tejió, ¿no? Porque poca gente recuerda que esa base de la selección mexicana, muchos de esa selección mexicana, unos añitos después estuvieron en el Mundial de México 86 representando a su país, ¿no? No sé si estaba Negrete, unos cuantos fueron seleccionados por Bora Milutinovic. Sí, es correcto, era una selección bien complicada. Habíamos perdido con ellos en la eliminatoria 2-0, y en la final pudimos ganar 1-0, y veníamos de golpeados, porque se había presentado una tángana bestial en la eliminatoria contra ellos, que bueno, de verdad que nos recuperamos poco a poco. Pero sí, de ese torneo salió Ramón Parra, que después fue al profesional con nosotros en Minero, Nelson Carrero, Bobieli, Fósforo Cedeño y mi persona. Nos fuimos los 5 a Mineros de Guayana, de los cuales Ramón Parra y mi persona éramos de allá de Guayana. Nelson, Bobby y Fósforo no eran de ahí, lo llevó Luis Mendoza en ese momento, y Nelson Carrero, pero se armó entonces ese equipo en Guayana, y ahí es donde empiezo yo a jugar fútbol profesional en segunda división. Aparece ahí, Luis Mendoza ve a un gran jugador como es Alexis Zamora, que para mí fue el mejor jugador del fútbol guayanés. Así hablen de Stalin, y el mismo Stalin debe saber eso. Lo que pasa es que cuando llega Luis Mendoza a Guayana, ya Alexis Zamora estaba prácticamente reventado de las 2 rodillas, un jugador con 28, 29 años, muy mal de lesiones. Estaba Aikida Silva, también un gran jugador que también grandes lesiones tenía. ¿Qué más te puedo decir allá de la zona? Aquiles Lozano, Anselmo Espinosa, gente que jugó fútbol profesional corrido, Tigui Barceló, y logramos ser campeones en segunda división, y muchos no habían jugado en su vida fútbol profesional, en su vida, a excepción porque creo que hasta Fósforo venía de amateur. No, creo que Fósforo no había jugado profesional cuando empezamos a integrar el Minero de Guayana en segunda. En Minero, como tú me dices, segunda división, todo el mundo obviamente te recuerda en tu paso importantísimo por Marítimo, pero hay una época muy bonita y muy destacada tuya en Atlético San Cristóbal, ¿no? Un equipo que también yo me atrevo a decir que se extraña, porque fue un equipo que si bien duró poco, fue un equipo que arrastró una gran cantidad de masa social allá en la localidad andina de San Cristóbal, que muchos hoy dicen, bueno, yo me tuve que hacer del Deportivo Táchira una vez que el cuadro del Atlético San Cristóbal desapareció. Sí, es correcto. Yo paso de Mineros de Guayana, como siempre, por un problema de conflicto interno contra los directivos. Salgo de Mineros de Guayana
y me voy a la selección, los Panamericanos 83 y Copa América 83 con el Cata. Y el Cata era el director técnico del Atlético San Cristóbal. Y ahí salto al Atlético San Cristóbal, pero ya nosotros veníamos siguiendo ese equipo por la gran actuación que había tenido en Copa Libertadores el año anterior, en el 83. Eliminó a Táchira y fue a la otra fase donde clasificaba, creo que era uno por grupo y hacían un triangular. O sea, no era como ahora que clasifican todos más el tercero y el cuarto va para Copa Suramericana, no, en aquella época clasificaba uno por grupo. Llegó a semifinales ese Atlético San Cristóbal bajo otro formato, claramente. Claro, le tocó jugar contra Peñarol y Nacional y ahí estaba el Toro Carreño y Franco Paciana, que creo que todavía tiene un récord vigente en esa Copa Libertadores, que no le hicieron el gol en 5 partidos o 6 partidos. O sea, fue algo bastante, porque les tocó contra equipos ecuatorianos, el Barcelona de Ecuador y creo que el otro no me acuerdo, Nacional. El Nacional. Nacional y el Barcelona. El Nacional de Ecuador y Barcelona de Guayaquil, exacto. En Guayaquil es correcto, ese era el grupo que les había tocado muy fuerte. Ahí habían unos jugadores extraordinarios, estaba Gaby Barreiro, Carlos Maldonado, Pedro Feble, La Zorrabito, Jorge Chesio, estaba de Sousa, Ernesto de Sousa. Ernesto de Sousa, Faciana, por supuesto, la Rata Arismendi, la Taeta, una cantidad de jugadores increíbles que la rompieron en esa Copa Libertadores y uno de verdad se identificó con ellos por lo que hicieron. Y en ese momento paso al Atlético San Cristóbal en el 83 hasta el 85 que desaparece. No que desaparece, se une con el Deportivo Táchira y ahí nace el Unión Atlético Táchira. Y claro, quedan en ese equipo Franco Faciana y Daniel Francovi. Yo venía de una lesión fuerte, de una operación en la mano, y creo que me iba a costar, éramos 3 arqueros que íbamos a tener que pelearla para ver quién jugaba, ¿no? Y justamente salió la opción del Marítimo y ahí es cuando paso al Marítimo. Pero el que me enseña, el que me da la universidad, siempre lo voy a decir, del fútbol profesional, fue el Atlético San Cristóbal, porque caes en el sitio donde la fanaticada y el clásico te mataba. Los medios de comunicación eran realmente, te presionaban, tú tenías que estar a la altura de lo que estaba sucediendo, ¿no? Tu cuidado personal tiene que ser mayor, el máximo. Entonces, me enseñó a cómo era el fútbol profesional. Ese fue el equipo que me enseñó a ser futbolista profesional, prácticamente por todo lo que se vive en San Cristóbal. Daniel, yo recuerdo ya pasado el tiempo de lo que es tu arribo al Atlético San Cristóbal, después tu llegada al Marítimo. El último tramo de la década de los 80 siempre se hablaba de esa rivalidad deportiva sana de Daniel Nicola con César Baena, de César Baena con Daniel Nicola. Incluso muchas personas en el periodismo decían de mala manera que había un enfrentamiento cuando la camaradería entre ustedes era de las competencias más sanas que yo he visto por el puesto de guardameta, porque era de competencia, era los pro Baena, los pro Nicola, pero eran los dos mejores del país en ese momento sin discusión alguna, hablando del jugador, del futbolista venezolano. Háblame un poquito de esa etapa tan bonita. Bueno, te voy a hablar primero de los compañeros que tuve como portero. Carlos Boada, Mineros de Guayana, extraordinario. Íbamos a jugar tenis juntos porque sabíamos que el tenis nos iba a ayudar con los entrenamientos, porque son desplazamientos cortos, rápidos. Tienes una coordinación oculomanual que te ayuda con la raqueta, y son movimientos clásicos. Carlos Boada, Guaraguara, extraordinario. Tremenda persona, me la llevé espectacular. Nos ayudábamos a lo máximo. Me tocó después Franco Paciano. Bueno, aprender más, imposible, con mi compadre, que lo llamo mi hermano Franco Paciano. Después lo de Baena, jamás en la vida hubo una mala palabra entre nosotros, nunca. Llegábamos, es más, te cuento que en los Panamericanos del 83, nosotros salíamos a las 6 de la mañana con Plasencia y Escrito, que era un técnico checoslovaco que vino. Salíamos a las 6 de la mañana a la Universidad Simón Bolívar, los arqueros con los defensores.
se venían los defensores al hotel y quedábamos los arqueros con los medios y los delanteros. Se iban ellos y nos quedábamos nosotros y éramos los últimos que regresaban al hotel de concentración. Llegábamos a la habitación y ahí dale trabajo fuerte, porque ese sí era un caballo para trabajar. Era el que me motivó a llegar a esa, prácticamente lo voy a llamar como una enfermedad al trabajo, por Baena, porque Baena era un psicópata del trabajo. Y definitivamente nunca, si me tocaba a mí, jamás me decía algo. Siempre eres el mejor, dale. Cuando le tocaba a él, yo lo mismo, dale que tú eres el mejor. No hay, creo que tanto a él como a mí, nos gustaría más que nos recordaran, no, que el top 5, top 7, top 38, no. Como la persona que es un gran compañero. Yo sé que Baena va por ese mismo carril, que personas que nos ayudamos unos a otros y ser lo profesional que siempre fue. Yo recuerdo esos años, te toca debutar a nivel oficial, esa eliminatoria hacia México con el profe Cat en ese partido ante Colombia. Creo que ahí tapas un penal, si mal no recuerdo, en ese compromiso que perdemos 2-0. Y después el otro partido es el de la Copa América del 87 en Argentina ante Chile. La desorganización que se vivía, Daniel, la falta de respeto del dirigente siempre al jugador venezolano, posibilitó que tú te obstinaras de la selección o que no quisieras defender la selección por la falta de respeto hacia ustedes. No, más bien creo que la defendí demasiado, que arriesgué mi carrera y poder salir a otro país simplemente porque estaba reclamando los derechos del futbolista. O sea, cada uno ve, no, él no quiso jugar, no, yo arriesgué mi carrera porque en el 91 me estaban esperando en Brasil, sabían que estaba supuestamente convocado porque ya había habido contacto con 3 equipos chilenos, porque había y pasado en Chile, la Copa ¿no? También. Claro, porque es que yo tuve los Copa Libertadores contra Católica y Colo-Colo, Del y me fue 88. bastante bien en esa Copa Libertadores, y ya había empezado como una especie de comunicación entre los 3 equipos chilenos y el Marítimo, ¿no? Y prácticamente me estaban esperando en el 89 primero, no me acuerdo, en la eliminatoria mundial del 89, me estaban esperando para ver la convocatoria y eso, pero ahí empezó mi reclamo por los seguros del futbolista, porque cómo era posible que en el 85 habíamos tenido la lesión de Laureano Jaime, que no pudo jugar, que creo que hubiera sido un gran aporte en ese momento, porque se lesionó y la federación lo apartó, y la federación no se encargó de Laureano Jaime, tuvo que encargarse del Táchira. Entonces, en el 87 en la Copa América hubo ciertas cositas también, detalles muy fuertes. Lo que pasa es que mi compromiso con Rafa Santana siempre fue prácticamente como mi papá dentro del fútbol profesional, junto a Plasencia y Tosa y eso, y el Cata. Y mi compromiso con él era, bueno, si voy contigo, Rafa, no hay problema. Pero ya en el 89 empiezo a reclamar eso. ¿Por qué? Porque ya no había seguro, nos meten en una concentración donde teníamos que dormir 3 jugadores en una sala de un hotel, en la sala de un apartotel, donde no entraba, yo por lo menos no entraba en la cama, estaba Laureano, imagínense ustedes, Laureano Jaime, uno de los mejores, por no decir el mejor contención de este país, ¿verdad? Dormir en un sofá cama, ¿cómo descansabas, no? Había una cantidad de cosas que los viáticos te daban $5 por todo el tiempo que estuvieras en la selección, y los premios te decían, sí, si te gana Argentina son $100 de premio. Ah, sí, está bien. Para que más o menos veas, y ya tú sabías que la federación ya había cobrado un dinero, pero le transferían toda la responsabilidad a las empresas comercializadoras. La federación recibía, pero le daba toda la potestad de negociar desde el 85 estaba pasando eso también, que fue en la eliminatoria del 85 con Calderón. Entonces, el jugador no recibía absolutamente nada, no estoy hablando en la parte económica, que consta, no recibía absolutamente nada. Quizás hicimos unos 6 o 7 partidos en Colombia en el 85, pero ya después de ahí, en el 87 muy pocos partidos de preparación, en el 89 menos todavía.
Y entonces empieza mi lucha por lo que es el prestigio del jugador venezolano. Eh, cada, uno, cada uno tiene su visión y yo la respetaba indudablemente. Nosotros habíamos hecho un grupo grande, fuerte, porque era un grupo de jugadores desde Pedro Acosta, un grupo fuerte. Y habíamos decidido, bueno, señores, vamos a pedir esto para los jugadores. O sea, que tengamos estos beneficios laborales, conceptuales, todo lo que tú lo puedas llamar. Se había llegado a ese acuerdo y después fueron hablando cada uno, separados cada uno con los jugadores y cada uno fue aceptando, eso fue en el 89, cada uno fue aceptando la convocatoria. Cuando me sorprende que la mayoría ya estaba aceptado y habían firmado sus convenios, yo le digo, llamo a Franco Rizzi, que es prácticamente mi hermano dentro del fútbol, y le digo, Franco, mira, pana, no, porque nosotros habíamos llegado a un acuerdo, no acepté lo que me estaba diciendo Esquivel. Y Franco me dice, no, yo tampoco. Ah, ok, listo, vale. En ese momento ya empieza el problema, gente empezó a decir dentro de la relación, bueno, ¿para qué vas a llevar a Nicolás si tengo a Baena y aquello? Pues no era entre Baena y yo, eran los directivos, decían, no, tranquilo, si no quiere ir Nicolás, no importa. Pero en ese momento yo digo, bueno, ¿será que mi labor en el fútbol no es nada más venir a jugar, sino tratar de hacer un cambio dentro de lo que es la visión de la profesión del fútbol? Vamos a llamarlo desde ese punto de vista, y empezó mi lucha contra el fútbol. Renuncié al 89, a la convocatoria del 91 de Picarelli, a la del 93 de Ratomir, y la última, cuando me tocó estar en San Cristóbal, en el 97-98, que me fui con el equipo, que Pastoriza llevó a la selección para allá. Pastoriza me encuentra en San Cristóbal, y no sabía que estaba yo ahí. Resulta que yo enfrenté a Pastoriza contra Independiente de Avellaneda, cuando fuimos a la Copa Libertadores con Estudiantes de Mérida, Rosario Central. Me tocó enfrentarlo, él estaba con Avellaneda. Después me tocó enfrentarlo con el Bolívar de Bolivia, y en esa Copa Libertadores, él quiso llevarme a Bolivia después de esa Copa Libertadores. Después me encuentra en Táchira y me dice, Nico, no te puedo dar en los planes, porque bueno, tú sabes, ahí está eso puesto ahí, bueno, tranquilo, pero ya era 97, 98, ya venía esa generación de relevo extraordinaria con todos estos arqueros, Angelucci, Dudamel, todo, que voy a estar pidiendo yo cualquier cosa ahí, ¿no? Pero sí, como te digo, pienso que mi imagen sobre la selección fue más sobre eso, sobre lo de los jugadores, y sin embargo ahorita me encuentro que trato de no involucrarme mucho para no molestarme, el tema ese que aparece de la selección sub-20 con algunos problemitas con cobranzas de premios. Imagínate, nosotros ni cerca, ni que jugáramos 20 años en la selección pudiéramos solicitar un premio de eso. ¿Cómo te sientes tú, Daniel, en el aspecto, obviamente no solo como jugador, sino en el aspecto como persona, como venezolano, como ser humano, cuando te ha tocado ver todo ese crecimiento sostenido que ha tenido la selección nacional, que ha sido competitiva, más allá de que en el último proceso no se dieron los resultados esperados, tanto con el profesor Nobel San Vicente, la parte con Dudamel, pero desde la toma de Richard, la llegada obviamente del Pato Pastoriza, el proceso Faría, para ti como jugador que también viviste una época difícil en la selección donde casi que el perder era el pan nuestro de cada día. Sí, es correcto, es correcto. Claro, el problema es que yo tengo lastimosamente siempre tengo diferencias con todo, ¿no? Por concepto. Por lo menos el caso ese del subcampeonato de sub-20, del Mundial sub-20. O sea, el gran logro a nivel de resultado, lo que tú quieras. Pero sigo insistiendo que lo único que se hizo fue preparar a jugadores para un resultado de una selección sub-20. ¿Por qué? Porque habían 5 jugadores por equipo de la categoría juvenil preparados a nivel profesional, y participaron en esa selección que consigue el subcampeonato. ¿Qué significa eso? Que la categoría, que nuestros torneos sub-20 y sub-17 no se están formando como se debe formar un jugador.
¿Por qué? Porque tú vas al torneo sub-20 y te vas a encontrar un nivel bastante bajo, muy bajo, en el torneo sub-20. Lo que pasa es que esos 5 o 6 jugadores que entrenan en la primera categoría, están ya entrenando a un nivel profesional. Nosotros tenemos, por eso que te hablo de la formación, nosotros tenemos que tener a los mejores en la categoría sub-20 y sub-17 para que ese torneo sean los 400 jugadores que participan en este torneo preparados ya como jugadores de fútbol profesional. No sé si más o menos transmito la idea de lo que quiero, ¿no? Claro, el resultado fue espectacular, subcampeón, imagínate, esos jugadores que aparecieron, perfecto. Pero los otros 380, 400 jugadores que participan en ese torneo sub-20, ¿tienen el mismo nivel? No, no lo tienen. Entonces, el nivel profesional fue más o menos igual, ¿no? Hubo una idea, un concepto, hubo un grupo de jugadores que se unió. El caso de Richard, cuando vino Richard, ¿cuántos jugadores realmente jugaban en el extranjero cuando Richard dirigió? O cuando Pastoriza dirigió. Creo que uno o dos. Uno o Sí, dos. Los demás estaban. poquito. Tabarés era uno. Después llega Caricari a Unión Santa Fe. Eran muy pocos, muy pocos. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué significa eso? Que los que estaban haciendo el trabajo, los equipos profesionales en Venezuela, porque me consta, lo estaban haciendo bien y mandábamos todos los informes al cuerpo técnico de Richard con Apolinar Martínez y todo eso. San Vicente, Paladini, mandaba exactamente cuál era la carga de trabajo que tenía cada uno de ellos para que ellos analizaran qué iban a, porque no es lo mismo, que conste, no es lo mismo ser el director técnico de un equipo al de un seleccionador. El seleccionador, totalmente, el seleccionador es, tengo una idea, sí la tengo, busco los jugadores que mejor se adapten a mi idea, que mejor hagan mi idea. Si la idea mía es que un lateral izquierdo llegue al fondo y se regrese nuevamente para que la pelota gire, yo tengo que buscar un lateral izquierdo que haga esa función. ¿Por qué? Porque esa es mi idea. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? En el equipo, no, en el equipo tú formas tu equipo, depende de lo que tienes, lo que tú dices, dame este jugador, dame este, dame aquel. Pero en y la lo tienes día a día. Lo tienes día a día y sabes exactamente lo que tienes que trabajar. Eso está ahí más claro que eso es imposible. Después, cuando viene el jugador de selección, en ese momento que Richard los toma, como es lo que te estoy diciendo, casi todos eran jugadores de Venezuela que jugaban en el torneo de acá. Es un jugador que quiere mostrarse y salir. Cuando tú traes el jugador de afuera, es un jugador que ya está posicionado a nivel mundial y es difícil tratarlo, no es fácil. No es fácil tratarlo. Eso lo tenemos que entender. Y por esa razón, X o Y, no sé los interines de lo que sucedió, hubo, no sé si incomodidad, porque yo no creo que haya incomodidad en lo absoluto. Yo no creo en la incomodidad, ni creo que el jugador echa para atrás. Yo no creo en eso. Yo creo que el jugador dio hasta lo que tiene que dar. Eso es mentira, no, que esos jugadores echaron para atrás. No, 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 ese jugador da hasta ahí. Ese jugador tú lo convocaste y da hasta ahí, no da más. Porque ningún jugador va a decir, no, yo no quiero que me vean lo mejor que yo hago. Eso no existe. Él no da más. Y los otros lo superaron y ya está. No, que ellos echaron para atrás, que les hicieron acá. No, esos jugadores no daban más de ahí. Y los otros lo superaron. Tan sencillo como eso. No creo que sea de otra manera, ¿no? Pero como Richard vino, ya desde Pastoriza un poco, y Richard le intentaron dar la jerarquía, la presencia y la prestancia al futbolista que estaba en ese momento en Venezuela. ¿Correcto? Ya después viene la etapa de tecnificación, que quizás fue más fuerte, la de Faría y Fabián Bazán, que junto a Paladini son el antes y el después del fútbol venezolano, porque creo que también ahí estábamos fallando, creo que eso es lo que ha ayudado a mejorar el fútbol en Venezuela, que se empezó a trabajar en ese aspecto, que es el más importante a nivel mundial, quieras o no, es el más importante, porque en condiciones iguales técnicas, el que va a superar es el que tenga la mejor condición física, en condiciones iguales técnicas, ¿okay? Y el sistema tiene su resultado y por lo menos a Uruguay no le molesta que lo estén atacando porque es su concepto y va y contragolpea, bueno, porque cada uno tiene su idea de juego, ¿no? Pero
yo sí creo que hubo un avance, pero los otros equipos también avanzaron. O sea, nosotros vamos a avanzar y los demás van a bajar de piso. Los demás también avanzan. Y esa razón, lo que pasa es que la diferencia antes era mucho más grande porque eran mucho más organizadas los equipos en Sudamérica que nosotros en Venezuela. Nosotros avanzamos un poco, subimos quizás 2 escalones, mientras el otro subió solo 1. Pero sin embargo, seguimos todavía un poco atrás. Y decir que, cónchale, ¿cómo vamos a perder con Ecuador, que es menos que nosotros, o con Bolivia? Ya vamos a decir, nosotros cuando le ganamos a ellos. Ellos también, que Bolivia, ya nosotros emparejamos a Bolivia, que competimos contra Ecuador, que es un clásico contra Colombia. Eso es otra cosa. Ahorita podemos ganar, perder o empatar con cualquiera. Eso es lo importante, porque tenemos los jugadores y ya estamos acercándonos a lo que es la condición. Quizás nos falta un poco más. De verdad no he llegado a analizar. Tiene que uno estar más cerca para poder sacar un balance de lo que sucede. De afuera es muy difícil. Mira, Daniel, nos quedan 8 minutos en esta primera parte. Te invito para que la próxima media hora hablemos de lo que es el Marítimo. Mucha gente está esperando de lo que es el Marítimo, la historia, tus compañeros, todas esas vivencias de ese equipo que yo sigo insistiendo, de esa institución que hoy se extraña mucho en el fútbol venezolano. Te hago esta última pregunta antes de que guardemos la conversación y nos enfoquemos en la próxima media hora. ¿Piensas tú que la regla del juvenil en cancha es lo mejor que le ha pasado al fútbol venezolano en el último tiempo? Para el resultado obtenido, para obtener un resultado en los mundiales juveniles o en las eliminatorias juveniles, sí. Pero para mí no hace avanzar al futbolista venezolano de esa categoría, o sea, que vayan en masa, que es lo que te expliqué anteriormente, que vayan los 400 jugadores que pertenezcan a ese equipo a ese mismo nivel. Yo creo, te ayuda, como te repito, a clasificar al mundial y hacer una buena performance en el mundial. Te ayuda, es correcto, y de hecho se logró. Pero no estás logrando mejorar el nivel competitivo de las categorías internas de ese fútbol, porque esa selección jugó contra jugadores que jugaban en la categoría sub-20 de Inglaterra y perdió la final, que pertenecen al equipo profesional de esa institución. Es posible, pero ellos juegan en la categoría sub-20, todos esos jugadores que estaban en la selección la mayoría de esos países juegan en la categoría sub-20. Sí, uno que otro llegó a primera, pero el gran porcentaje era así. Claro que habrá jugado 5 o 6 partidos en primera y listo. Los nuestros tenían ¿cuántos partidos ya en primera? O sea, el ritmo era, pero te repito, para ese torneo, no para la formación del futbolista sub-20 que nosotros queremos, que salgan 1000 jugadores sub-20. Ahí van a salir los 25 o 30 que van a conformar la selección y van a dar un buen resultado. Pero no van a salir los 500 o los 800 jugadores sub-20 que queremos que tengan un gran nivel. No van a salir. Así como está el sistema, no van a salir. Bueno, perfecto, Daniel. Entonces vamos a hacer un paréntesis de unos 3 minutos para aprovechar, guardar la conversación para que la gente ya que nos está siguiendo pueda verla en cualquier parte del mundo a través del Instagram. Y venimos con esta parte final de esta charla amena de fútbol, en donde vamos a hablar de lo que la gente quiere escuchar, que es el del Marítimo. ¿Vale? Gracias. Dale. En 3 minutos volvemos. Seguro.